Hace un minuto, el mundo de la moda se detuvo. No por un vestido, sino por un colapso. En vivo, desde París, las cámaras captaron el momento exacto en que la fachada de Meghan Markle se hizo añicos, revelando lágrimas, pánico y una humillación que ninguna declaración de prensa podría borrar jamás. La corona tiene secretos. Yo tengo la voz. Y a veces, los secretos no se susurran en los pasillos del Palacio de Buckingham, sino que explotan bajo las luces cegadoras de París. La ciudad de las luces, del glamour, del poder, se preparaba para ser el escenario de una resurrección cuidadosamente orquestada. Durante meses, en el silencio calculado de su fortaleza en Montecito, Meghan Markle había planeado este momento. La invitación al desfile de alta costura de Balenciaga, durante la prestigiosa Semana de la Moda de París, no era una simple aparición social. Era su arco de redención europeo. Era una declaración de guerra silenciosa. Después de la tibia recepción en Estados Unidos a sus proyectos, del fracaso de sus aventuras en Netflix y de los susurros cada vez más fuertes de irrelevancia, París debía ser el comienzo de su era de reinvención. El mensaje era claro y brutal. Meghan no se retiraba. Al contrario, reingresaba al escenario global, envuelta en Balenciaga y armada con una sonrisa de acero. Cada detalle fue una jugada estratégica, calculada con precisión militar. El cabello, liso y severo, enmarcaba un rostro que pretendía no mostrar ninguna emoción. El vestido, hecho a medida, por supuesto, brillaba como una armadura líquida bajo los incesantes flashes de los fotógrafos. Cuando pisó esa alfombra, no caminaba. Se deslizaba como una mujer lista para reclamar su narrativa, para reescribir la historia con la tinta indeleble de la alta costura. La duquesa exiliada había regresado, no para pedir permiso, sino para tomar el control. Pero en los círculos de poder, ya sea en un palacio real o en una pasarela parisina, el control es una ilusión peligrosa. La atmósfera ya era densa, pero no de celebración. Era fría, controlada, calculada. El aire vibraba con una tensión invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Pero ¿cómo llegamos a este punto de quiebre? Para entender el colapso que estaba por venir, primero debemos entender la construcción de la fachada. Este viaje a París no fue un capricho. Fue la culminación de un plan meticuloso para forjar una nueva identidad. Una que reemplazara el título obsoleto de Alteza Real por el de icono global. Era una apuesta arriesgada. Un intento de conquistar un reino diferente. Uno regido no por la sangre y el linaje, sino por la percepción y la influencia. Y esa noche, bajo los techos dorados de París, la percepción estaba a punto de volverse en su contra de la manera más espectacular, pública y humillante posible. Porque la moda, al igual que la monarquía, tiene sus propios protocolos, sus propias líneas de sucesión, y no tolera a los usurpadores. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, o en este caso, en las primeras filas de un desfile de moda. La primera grieta en la armadura de Meghan no fue un grito, sino un susurro, una ausencia. En el despiadado ecosistema de la alta costura, la ubicación de tu asiento no es una cuestión de logística. Es un veredicto. Es el protocolo silencioso que dicta tu lugar exacto en la jerarquía del poder y la influencia. El equipo de Meghan, según fuentes cercanas, esperaba un trato de realeza. Primera fila, junto al director creativo, Demna, o codeándose con las estrellas más grandes de Hollywood, como Bella Hadid y Dua Lipa. Era lo mínimo que esperaban para una mujer que había desafiado a la monarquía británica. Sin embargo, la realidad fue una daga fría y afilada. La ubicaron varias filas atrás, en una posición visible pero inequívocamente secundaria. Un informante de Page Six lo describió como una bofetada silenciosa, un acto de agresión pasiva ejecutado con una precisión quirúrgica. Ella ni siquiera estaba en la alineación principal para las fotos de prensa, susurró la fuente. El golpe fue simbólico, pero devastador. Para una mujer que había basado su nueva carrera en la percepción de su estatus, ser relegada era el equivalente a ser borrada. Para empeorar las cosas, el aire se llenó de cuchicheos. Estilistas e influencers
las nuevas cortesanas del poder, fueron escuchados criticando su atuendo en susurros apenas disimulados. Demasiado pesado, fuera de tema para la estética minimalista de Balenciaga. Un intento desesperado de parecer regia. Podía sentir las sonrisas de suficiencia mientras pasaba. El juicio silencioso de una industria que no perdona la debilidad ni el error. El golpe final, el que selló la afrenta, vino del propio director creativo, Demna, conocido por su enfoque disruptivo y su aura de inaccesibilidad. Saludó a otras celebridades con abrazos y una familiaridad cálida que indicaba pertenencia. A Meghan, sin embargo, le dedicó apenas un breve asentimiento con la cabeza. Un gesto clínico, distante, un reconocimiento que era más un despido que una bienvenida. En ese instante, bajo las luces de París, Meghan dejó de ser una duquesa en un escenario global y se convirtió en una extraña en una fiesta a la que no había sido realmente invitada. Testigos presenciales afirman que su compostura comenzó a flaquear visiblemente. Un periodista español, Javier Ríos, sentado cerca, notó que revisaba su teléfono compulsivamente, con una tensión creciente en su mandíbula. Probablemente esperaba que la cobertura en vivo contara una historia diferente. Una que su equipo pudiera controlar, dijo. Pero la historia ya estaba escrita, no en los titulares, sino en el lenguaje corporal de una sala que la había juzgado y encontrado deficiente. La sonrisa se volvió rígida, una máscara que apenas ocultaba la tormenta que se gestaba en su interior. El aire en la sala era denso, vibrando con el bajo pulsante de la música, y una anticipación casi palpable. A mitad del desfile, cuando la colección alcanzaba su clímax conceptual, las luces principales se atenuaron, y las enormes pantallas que flanqueaban la pasarela cobraron vida. Balenciaga estaba a punto de presentar un montaje cinematográfico, una oda a su historia de elegancia rebelde. No era solo un interludio, era una declaración de principios, un manifiesto visual. La pieza, dirigida por un aclamado cineasta de vanguardia francés, conocido por su brutal honestidad, era un tapiz de momentos icónicos diseñados para incomodar. Mezclaba imágenes de archivo en blanco y negro de los diseños revolucionarios de Cristóbal Balenciaga, que en su día fueron considerados escandalosos, con clips de mujeres que habían desafiado las convenciones, o que habían utilizado la moda como un arma de disrupción. Musas, artistas, rebeldes, anarquistas de la moda. Cada fotograma era un testimonio del poder de la ropa, para moldear y reflejar la agitación cultural. La intención, según el críptico comunicado de prensa de la marca, era explorar la intersección entre la fama, la rebelión y el canibalismo del escrutinio público. Una idea peligrosa, mientras las imágenes pasaban a un ritmo frenético. Se podía sentir la tensión en Meghan. Su sonrisa, antes un arma ofensiva, se había convertido en una defensa frágil, casi quebradiza. Observaba las pantallas con una intensidad casi dolorosa, quizás viendo un reflejo distorsionado de la narrativa que ella misma había intentado construir. ¿Se veía a sí misma en esas mujeres? ¿Creía que su historia de desafío a la corona la colocaba en ese panteón de iconoclastas? Fuentes cercanas a su equipo dirían más tarde que ella creía que la invitación era un reconocimiento implícito de su estatus como una de estas disruptoras culturales. Había caído en la trampa porque Balenciaga y su director creativo Demna juegan un juego mucho más oscuro y cínico. No celebran íconos. Los deconstruyen. Los utilizan como materia prima para su arte. Y Meghan estaba a punto de descubrir que ser incluida en su narrativa no era un homenaje. Era una vivisección pública. La tormenta se estaba gestando, no en el cielo gris de París, sino detrás de sus ojos. Una tempestad de rabia y humillación que estaba a punto de desatarse. El montaje no era una celebración, era una emboscada. Y ella había entrado directamente, vestida para matar, sin saber que era la víctima designada. El silencio que zumbaba en la sala no era de reverencia. Era el silencio de una tormenta antes de tocar el suelo. El montaje continuaba. Un pulso hipnótico de imágenes y sonido diseñado para desorientar. Y entonces, ocurrió. Sin previo aviso, la pantalla mostró un destello familiar. Una imagen grabada en la retina colectiva. Una fotografía de Meghan y Harry,
saliendo del Palacio de Buckingham por última vez en 2020. Una imagen que se había convertido en el símbolo de su fractura con la monarquía, de su controvertido exilio. Un murmullo audible recorrió a la multitud. Una mezcla de sorpresa y morbo. Luego, la agresión se intensificó. Otra imagen. Un titular de tabloide británico, en letras grandes y acusatorias. Duchess divides opinion, superpuesto sobre su rostro. El golpe final, el más brutal, fue un zoom lento y deliberado sobre un fotograma de su infame entrevista con Oprah. Su rostro, lleno de una emoción cuidadosamente calibrada para las cámaras de la televisión estadounidense, llenó la pantalla gigante en París. Un jadeo colectivo, audible incluso por encima de la música atronadora, recorrió la sala. ¿Era esto intencional? ¿Estaba Balenciaga ejecutando una humillación pública frente a la élite de la moda mundial? La respuesta, según insiders de la marca, es más compleja que un simple sí o no. El metraje formaba parte de esa exploración artística sobre la fama y el escrutinio. Su imagen fue incluida simbólicamente, no con una malicia explícita y personal, sino con una indiferencia clínica y artística. Ella era un dato, un espécimen perfecto del fenómeno que estaban analizando. La celebridad como producto y como víctima de su propia narrativa. Pero para Meghan, en ese instante el matiz artístico no importaba. El daño estaba hecho. Con París observando y las cámaras grabando cada microexpresión, se congeló. Su rostro se transformó. Esa sonrisa de firma, perfeccionada durante años de escrutinio real, se evaporó, revelando una vulnerabilidad cruda y desnuda que no había mostrado desde sus primeros días en la monarquía. Se podía ver el shock, la humillación, la comprensión repentina de que había perdido el control total de su propia imagen. Se inclinó hacia su publicista, una mujer llamada Clara Hayes, y susurró algo que los lectores de labios profesionales luego interpretaron como una orden desesperada. Apágalo. Pero era demasiado tarde. La verdad, o al menos la versión de la verdad de Balenciaga, estaba expuesta para que todos la vieran. El cuento de hadas era una mentira. Y el Palacio de la Moda, en su infinita crueldad, se lo estaba recordando. No era una rebelde, era un espectáculo secundario. Ese fue el momento en que el dique se rompió. El instante en que la duquesa, la estratega, la influencer, desapareció. Y solo quedó una mujer bajo una presión insoportable, expuesta y vulnerable. Se giró bruscamente, apartando la cara de las pantallas y de las miradas curiosas de la multitud. Un gesto instintivo de autoprotección. Su mano temblaba visiblemente mientras se la llevaba al rostro. Y entonces, las lágrimas. No eran lágrimas discretas, ni una sola gota emotiva para las cámaras. Era un llanto incontrolable. Un colapso total de la compostura que había sido su marca registrada, su armadura contra el mundo. Un camarógrafo cercano, probablemente buscando una toma de reacción de alguna celebridad, captó cada segundo con una claridad brutal. El clip era devastador. Mostraba su rostro contraído por el dolor. El rímel de diseño comenzando a correr por sus mejillas. El temblor incontrolable de sus hombros. La luz de los focos, que minutos antes la había hecho brillar como una diosa, ahora la exponía con una crueldad implacable, como un espécimen bajo un microscopio. El video se propagó como un incendio forestal digital, una plaga moderna, primero en TikTok, luego en Twitter, y en menos de una hora, cada sitio de chismes, desde TMZ hasta el Daily Mail, lo tenía en su portada, amplificado y diseccionado. Meghan Markle se derrumba durante el desfile de Balenciaga. Colapso emocional capturado en vivo. El titular era magnético, irresistible. Una dosis de Schadenfreude para las masas. El mundo que la había observado con una mezcla de fascinación y escepticismo, ahora tenía la prueba visual que muchos anhelaban en secreto. La fachada se había hecho añicos. En ese momento, no importaba la razón de las lágrimas. No importaba si era por la humillación del montaje, el desaire del asiento o el estrés acumulado de una vida bajo el microscopio. Lo único que importaba era la imagen. La duquesa que había sermoneado al mundo sobre la resiliencia y la fuerza interior, ahora estaba rota en el epicentro de la moda y el poder.
El colapso no fue solo personal, fue simbólico. Representó la caída de un ícono autocreado. El momento en que la narrativa que tanto había luchado por controlar finalmente, la consumió y la escupió. París, la ciudad que había elegido para su coronación simbólica, se convirtió en el escenario de su ejecución pública. El caos detrás del escenario fue inmediato y absoluto. Una operación de control de daños ejecutada con la urgencia de un secreto de Estado. Apenas unos segundos después de que las lágrimas comenzaran a fluir, su equipo de seguridad la rodeó, creando un muro humano impenetrable para protegerla de las miradas indiscretas y las cámaras oportunistas que ya se arremolinaban como tiburones. La escoltaron rápidamente a un camerino privado, lejos del epicentro de su humillación. Testigos describen la escena como pura histeria controlada. Según un miembro del personal de Balenciaga, un veterano de innumerables crisis de backstage, Meghan se encerró en la suite durante casi 20 minutos. Un tiempo eterno en el ritmo frenético de un desfile. A través de la puerta se escuchaban sollozos ahogados, el sonido crudo del dolor sin filtros, seguidos de llamadas telefónicas tensas y furiosas, con frases entrecortadas en inglés que hablaban de traición y emboscada. Un asistente de producción francés escuchó a un miembro de su equipo de seguridad, un hombre imponente con acento americano, decir en voz baja pero firme a su auricular: «Se acabó. Nos vamos. Preparen la salida». Y así fue. La fuga fue tan silenciosa y rápida como una operación encubierta. Antes de que la última modelo pisara la pasarela, antes de que Demna saliera a recibir los aplausos de una audiencia ajena al drama, Meghan ya se había escabullido por una salida de servicio trasera. Se fue con la cabeza gacha, el rostro oculto tras una cortina de cabello, flanqueada por 2 guardaespaldas y su asistente visiblemente conmocionada, Clara Hayes. Pero las cámaras no perdonan. Un paparazzi, probablemente alertado por un informante bien pagado dentro del evento, la estaba esperando en el callejón oscuro. La imagen de su salida se convirtió en la segunda foto más icónica de la noche. Los ojos rojos e hinchados. El maquillaje de alta costura corrido por las lágrimas. Aferrada a su teléfono como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Era la imagen de una retirada. No de una retirada estratégica, sino de una huida desesperada y humillante. Había llegado a París buscando conquistar, pero se iba como una fugitiva de su propio desastre. La jaula dorada de la realeza, de la que tanto se había quejado, había sido reemplazada por una jaula de su propia construcción, la jaula de la imagen pública. Y esa noche, las paredes de cristal se hicieron añicos. El silencio de su partida fue más elocuente que cualquier discurso. La mujer que había exigido ser escuchada ahora, huía de las voces en su propia cabeza y de los millones de ojos que la juzgaban desde la oscuridad. A la mañana siguiente, París había pasado página con su característica indiferencia, pero Internet no. La tormenta digital que comenzó como un murmullo en la sala del desfile, se había convertido en un huracán de categoría 5. Ese clip de 30 segundos de Meghan Markle llorando, se había transformado en un espectáculo internacional, un fenómeno viral imparable. Memes, ediciones a cámara lenta con música de violines tristes, análisis cuadro por cuadro de su lenguaje corporal. Estaba en todas partes, inescapable. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal popular. Y el veredicto fue rápido, y en su mayoría, despiadado. Su equipo, mientras tanto, entró en modo de crisis total en su suite del Hotel Le Meurice. Una fuente de Montecito, contactada por un periodista de Vanity Fair, describió el ambiente como pánico absoluto. Al parecer, Meghan había exigido, en medio de su angustia, que eliminaran el metraje de inmediato. Una petición que revelaba su desconexión con la realidad digital. Era una orden imposible. Balenciaga poseía los derechos de transmisión. El desfile se había transmitido en vivo a millones de personas. Y ahora estaba archivado, recortado y vuelto a subir en cientos de plataformas, cada una generando su propio hilo de comentarios y burlas. El genio había salido de la botella y no iba a volver a entrar. Los tabloides británicos, en particular, se deleitaron con la carnicería. The Sun tituló con su habitual brutalidad: lágrimas, berrinches y tensión. El derrumbe parisino de Meghan sorprende a la élite de la moda. El Daily Mail,
con su precisión forense para la humillación. Diseccionó alegremente cada uno de sus movimientos. La mano apretando su pecho, el labio tembloroso, la salida apresurada. Un comentarista real, Lady Colin Campbell, conocida por su lengua afilada, sentenció en Twitter: para una mujer que construyó su imperio en el control de la imagen, perder la compostura en París fue como un general dejando caer su espada en medio de la batalla. La ironía era palpable, casi poética en su crueldad. Meghan, que había utilizado los medios con una habilidad consumada para dar forma a su historia, ahora era impotente mientras los medios y el público se apoderaban de su momento más vulnerable y lo convertían en un arma contra ella. La narrativa ya no le pertenecía. Se había convertido en un producto de consumo masivo. Una tragedia en bucle para el entretenimiento de millones. La prueba definitiva de que en la era digital no eres dueño de tu historia. Solo eres un personaje temporal en la de todos los demás. Horas después del incidente, mientras el incendio digital ardía sin control, el equipo de Meghan lanzó su contraataque desesperado. Un comunicado de prensa fue enviado simultáneamente a las principales agencias de noticias. Una obra maestra de la gestión de crisis. Pulida, predecible y, para la mayoría, completamente increíble. El comunicado, redactado por su publicista de alto perfil, Clara Hayes, intentaba tejer una narrativa de victimización empoderada. Decía: la duquesa de Sussex se sintió profundamente conmovida por el homenaje de Balenciaga a las mujeres que han soportado el implacable escrutinio público. El emotivo momento captado por las cámaras reflejó su profunda compasión y su conexión visceral con el mensaje de resiliencia y empoderamiento. Pero el público no lo compró. En la era de la autenticidad radical, el lenguaje corporativo y calculado sonó a falso. Los comentarios en línea se inundaron de acusaciones de manipulación y spin doctoring. Otro intento de hacerse la víctima para controlar la narrativa, escribió un usuario influyente en Twitter, acumulando miles de retweets. Otros señalaron la sincronización perfecta del lenguaje. Palabras como resiliencia, empoderamiento y compasión se sentían más como palabras de moda sacadas de su manual de marca personal que como una expresión de sinceridad genuina. La reacción fue una lección brutal y pública. Cuando la evidencia visual es tan poderosa y visceral, las palabras se vuelven inútiles, incluso contraproducentes. La cruda realidad de su rostro descompuesto, de sus lágrimas incontrolables, contradecía cada sílaba cuidadosamente elaborada de su declaración oficial. La gente no había visto resiliencia. Habían visto fragilidad. No habían visto empoderamiento. Habían visto una derrota pública. El intento de reescribir la historia en tiempo real fracasó estrepitosamente porque el mundo ya había decidido cuál era la verdad. Y esa verdad era mucho más cruda y entretenida que la ficción que su equipo intentaba vender. La duquesa que una vez le dijo al mundo que estaba prosperando, no solo sobreviviendo, parecía, por primera vez en años, que apenas se mantenía a flote en un mar de su propia creación. Y en el silencio que siguió al comunicado, una verdad persistió, resonando en los pasillos digitales del poder. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. Y la de Meghan acababa de hacerse añicos en la ciudad más glamurosa del mundo. La reacción de Balenciaga fue quizás el golpe más devastador de todos. Precisamente porque fue ejecutada con una frialdad corporativa y en completo silencio. No hubo comunicados, no hubo disculpas, no hubo explicaciones. Solo una purga simbólica, una anulación de su existencia. En las horas y días que siguieron al desfile, mientras el nombre de Meghan era tendencia mundial, el equipo de relaciones públicas de la marca se distanció silenciosamente de ella, como si fuera una fuente de contaminación radiactiva. Su nombre fue eliminado de algunas de las listas de prensa post-evento. Un detalle menor pero significativo en un mundo obsesionado con la jerarquía. Se negaron a publicar fotos oficiales en las que apareciera en sus canales. Las cuentas de redes sociales de la marca, que suelen ser un torrente de publicaciones, etiquetando y agradeciendo a los invitados famosos, omitieron a Meghan por completo. Para el universo digital de Balenciaga, era como si nunca hubiera estado allí. Fue una anulación, un borrado de su presencia que gritaba más fuerte que cualquier titular de tabloide.
Un informante de la industria de la moda, un veterano de la revista Le Figaro, lo describió como el máximo insulto en la moda. La muerte social. No la invitaron para que montara una escena, dijo la fuente anónima. La marca quería elegancia, no emoción. Querían vender ropa, no pañuelos para secar lágrimas. Los planes que el equipo de Meghan supuestamente tenía para esta aparición, un reportaje de seguimiento en la edición estadounidense de Vogue, sesiones de fotos exclusivas, quizás incluso un nuevo anuncio de asociación con una marca de lujo, se congelaron de repente. Nadie en el mundo de la alta costura quería tocar la controversia. Se había vuelto tóxica. Para empeorar las cosas, fuentes internas revelaron que Harry, quien se había quedado en su jaula dorada de California, estaba furioso por cómo se había desarrollado todo. Él le dijo que no fuera a París, afirmó una fuente cercana a los Sussex. Pensó que era demasiado arriesgado, de demasiado alto perfil, un campo de minas. Pero ella insistió. Dijo que necesitaba recordarle al mundo quién es. Fuera de la sombra de la corona. El mundo se lo recordó, pero no de la manera que ella esperaba. La purga silenciosa de Balenciaga fue la confirmación final de que había cruzado una línea invisible. En su búsqueda desesperada de relevancia, había violado un código no escrito del mundo del lujo. Nunca, jamás, eclipsar al producto. Se había convertido en el producto, uno dañado y devuelto. Lo que sucedió en París no fue solo un contratiempo de relaciones públicas. Fue un punto de inflexión. Un juicio público. Fue el momento en que sus ambiciones de Hollywood y sus cicatrices reales finalmente colisionaron y colapsaron bajo el mismo foco implacable. Durante años, había intentado jugar en dos tableros, equilibrando dos identidades contradictorias. La de la víctima de una institución arcaica y cruel, y la del ícono global intocable, una marca de estilo de vida por sí misma. Esa noche, en el corazón de la moda, las dos narrativas se anularon mutuamente en una explosión de lágrimas y rímel corrido. La ciudad de las luces la despojó de sus disfraces, capa por capa, hasta que solo quedó la vulnerabilidad desnuda. La lección de París fue brutal y clara, escrita en los titulares de todo el mundo. Un imperio construido sobre la imagen es inherentemente frágil, puede ser destrozado en un instante, con un solo fotograma no planificado, con un solo momento de debilidad. Meghan fue a París para demostrar que todavía tenía influencia, glamour y poder, que podía reinar sin corona. En cambio, la ciudad le enseñó que esas cosas son efímeras, prestadas, nunca poseídas. No puedes enterrar el pasado. No cuando tu identidad y tu fama están tan intrínsecamente ligadas a él. El fantasma de la monarquía la seguiría a todas partes. La mujer que había controlado las narrativas con puño de hierro durante tanto tiempo, ahora estaba siendo controlada y consumida por ellas. Porque la historia, al final, no recuerda quién intentó reescribir su leyenda. Recuerda a quién se le rompió en las manos. Y ese momento, ese colapso bajo las luces de Balenciaga, será reproducido durante años, no por lo que llevaba puesto, ni por a quién conoció, sino porque, por primera vez, la duquesa que construyó un imperio sobre la imagen no pudo mantenerla unida cuando las cámaras grabaron. París pudo haber sido la ciudad de las lágrimas esa noche, pero para Meghan Markle, fue la noche en que su cuento de hadas se convirtió en un reflejo en un espejo roto que ya no podía ignorar. No todas las heridas están destinadas a sanar, especialmente las autoinfligidas. ¿Qué opinas de lo que sucedió en París? ¿Fue un momento de vulnerabilidad humana o un desastre de relaciones públicas calculado? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Gracias por ver. Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre los secretos de la corona.